En la ciudad que nunca duerme, donde los sueños se construyen a base de rutinas y cafés a medianoche, vivía Lía Ramos, una editora de novelas web con el corazón endurecido por la lógica y los finales predecibles. Sus días eran idénticos: lectura, corrección, rechazo y repetir. Su trabajo no era escribir, sino refinar las fantasías ajenas. Irónicamente, las suyas se habían marchitado hace tiempo. Esa noche, como tantas otras, se quedó revisando un manuscrito. Otra historia de una chica normal que acaba enamorada de un príncipe. ¡Qué original!, murmuró con ironía, marcando con rojo cada línea que consideraba demasiado cliché. La novela en cuestión llevaba por nombre El reino del alba. Lía la descartó sin dudarlo. Demasiada magia. Demasiado romance. Demasiado irreal. Al salir de la oficina, la lluvia le caía como si el cielo también estuviera agotado. Cruzó la calle sin mirar, sumida en pensamientos, cuando un estruendo metálico quebró la calma. Oscuridad. Solo eso. Y luego, una luz cálida. Extrañamente cálida. Abrió los ojos. El techo era de madera tallada. Las paredes, cubiertas de cortinas gruesas y polvorientas. El aire olía a flores secas y tinta antigua. Lía intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía como antes. Corrió hacia un espejo cercano. Y lo que vio no fue su reflejo. Era otra mujer. Piel pálida, cabello castaño ceniza, ojos grises como niebla, una belleza apagada por el abandono. ¿Quién soy? La puerta se abrió con un crujido. Una criada entró sin saludar, sin siquiera mirarla. Lady Elira, el desayuno está servido, si es que desea comer hoy. Dicho esto, salió, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Lía, o quien ahora ocupaba ese cuerpo, no sabía dónde estaba, ni cómo, ni por qué. Pero un nombre resonaba en su mente como una advertencia. Elira Weyland. El nombre de un personaje secundario, de la misma novela que ella había rechazado leer hasta el final. El primer amanecer en aquel nuevo mundo no trajo respuestas, solo más preguntas. Lía permanecía sentada frente al espejo, observando ese rostro que no era el suyo. Las manos eran delgadas, pálidas, los labios, apenas rosados. Los ojos grises tenían un brillo apagado, como si hubieran llorado demasiado tiempo. No había rastro de la mujer que, horas antes, había corregido textos con impaciencia en su escritorio de ciudad. Las ropas también eran extrañas, un vestido de tela áspera y bordes raídos, que había perdido hace tiempo todo rastro de nobleza. Sin embargo, el lugar en el que se hallaba, una habitación espaciosa, aunque descuidada, hablaba de una procedencia aristocrática, aunque olvidada. Poco a poco, como gotas que caen en un lago en calma, fragmentos ajenos comenzaron a instalarse en su mente. Elira Weyland. Hija ilegítima del duque de Belseria. Nacida de una relación que nunca debió ser mencionada. Ignorada por la alta sociedad, sin derecho a herencia, sin dote, sin magia. Una bastarda sin utilidad. El mundo en el que había despertado estaba claramente inspirado en una estructura feudal. Reinos, linajes, pactos mágicos y castas donde el poder se medía no solo por sangre, sino por la afinidad con la energía elemental. Elira, según la memoria latente que comenzaba a fusionarse con la suya, era lo más cercano a un fantasma noble, apenas tolerada por su familia, invisible para el resto. Los sirvientes la ignoraban. Los maestros la habían abandonado años atrás. Ni siquiera la miraban a los ojos. Había sido relegada a la parte trasera de la mansión, donde nadie perturbaba su existencia silenciosa. Lía, o Elira, como debía llamarse ahora, exploró los pasillos en busca de más indicios. Nadie la detenía. Nadie preguntaba qué hacía. Nadie parecía notar que algo en ella había cambiado. Al final del corredor, encontró una biblioteca cubierta de polvo. Los estantes, altos y mal cuidados, contenían libros que apenas resistían el paso del tiempo. En una esquina, descubrió un tomo delgado, sin título. Al abrirlo, un nombre resaltó en la primera línea: Cael d'Orné, heredero del trono de Virelia. Lía sintió un escalofrío. Ese nombre no era ajeno. Lo había leído,
en la sinopsis de la novela que había rechazado editar. La revelación fue un golpe seco, no estaba simplemente en otro mundo. Estaba en la historia que había despreciado. Una novela que apenas hojeó, que criticó por su falta de lógica. Y ahora, su alma ocupaba el cuerpo de un personaje sin importancia, destinado a desaparecer sin dejar huella. No era la protagonista. No era siquiera la antagonista. Era una nota al pie en una historia ajena. Pero en ese momento, algo dentro de ella se encendió. Una determinación que no pertenecía a Elira, sino a Lía. Si estaba atrapada en ese mundo, no pensaba desaparecer sin luchar. Y si su destino era ser ignorada, entonces cambiaría la historia desde las sombras. Por primera vez en su vida, o en esta nueva vida, decidió escribir su propio guión. Aunque el mundo la despreciara. Aunque el príncipe nunca la mirara. Aunque su nombre estuviera condenado al olvido. El clima en Belseria era voluble, como el corazón de sus nobles. Una mañana podía amanecer serena, y por la tarde, el cielo se oscurecía como si el propio reino se lamentara. Ese día, sin embargo, el sol brillaba con firmeza. Era día de audiencia real, cuando los representantes del reino se reunían en la capital para discutir asuntos de Estado. Aunque la familia Beylan no tenía participación directa, el duque solía enviar a su hija legítima, Selene. El bullicio en la mansión anunciaba preparativos. Elira, a quien nadie había informado de nada, deambulaba por los pasillos sin rumbo, intentando comprender su nuevo entorno. Las criadas iban y venían sin dirigirle una sola palabra. Pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Siguiendo los carruajes que salían del patio principal, terminó subiéndose al vehículo equivocado, creyendo que la llevaría a la biblioteca del centro. No supo que se dirigía directamente al Palacio de los Mil Escudos hasta que fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando bajó, confundida y envuelta en un vestido demasiado sencillo para la ocasión, se encontró rodeada por un enjambre de nobles que la miraban de reojo. Algunos susurraban, otros simplemente se apartaban, como si su presencia fuera un error que nadie quería corregir. Intentó dar media vuelta, pero una voz profunda la detuvo. ¿Quién eres tú? Elira alzó la vista. Frente a ella se encontraba un joven de rostro afilado, ojos color obsidiana y expresión imperturbable. Llevaba un abrigo azul oscuro con bordes dorados, que solo un heredero real podía portar. En su pecho brillaba el símbolo del sol alado, el emblema de la casa Dorné. Kael. El protagonista. El príncipe. Ese solo me perdí, respondió ella, intentando sonar convincente, sin lograrlo del todo. Kael no dijo nada por un instante. Sus ojos la escudriñaron, no con desdén, sino con atención. Como si intentara recordar algo, como si su mente no supiera clasificarla. ¿Tu nombre? Insistió él. Ella dudó. Elira Beylan, pensó. Pero pronunciarlo parecía ponerle una diana en la espalda. Lía, dijo, sin pensarlo. Kael frunció apenas el ceño. Ese nombre no figura en la lista de invitados. ¿Cómo entraste? Ella bajó la vista. Fue un error. No debía estar aquí. Eso lo noto, murmuró él, aunque no con tono burlón. Había algo más en su voz, una mezcla de sospecha e intriga. Kael dio un paso al frente. Estaban demasiado cerca ahora. Elira podía sentir el peso de su presencia, su aura noble, su energía latente. Y sin embargo, él no se apartó. ¿Tienes magia? La pregunta la descolocó. Respondió con la verdad. No. Kael asintió lentamente. Entonces, en un gesto inesperado, tomó su muñeca con suavidad y la condujo hacia un corredor lateral, lejos de los ojos curiosos. Ningún guardia lo detuvo. No lo repetiré 2 veces, dijo, con voz baja. Este lugar es una trampa para los ingenuos. Si no sabes jugar el juego, mejor no regreses. Antes de que pudiera responder, la soltó y se marchó, desapareciendo entre los tapices del palacio. Elira quedó sola, aturdida, con el pulso acelerado y una certeza nueva latiendo en su pecho. Había entrado a una historia que no era suya. Y ya había llamado la atención del protagonista. El carruaje de regreso a Belseria avanzaba lento, como si también se resistiera a abandonar el palacio.
Elira permanecía en silencio, sentada junto a un grupo de funcionarios menores que no parecían notar su presencia. Su mente, en cambio, estaba en otra parte. El príncipe Kael. Había algo en el que la inquietaba. No era solo su porte o su mirada aguda, sino la sensación de que su aparición había desencadenado algo que aún no comprendía. El mundo a su alrededor parecía haberse alterado desde ese encuentro. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elira se sentó frente a una vela encendida y se obligó a recordar. Hasta ahora, los fragmentos del pasado de Elira, los verdaderos recuerdos de esa identidad que ahora ocupaba, habían sido sombras borrosas. Pero al cerrar los ojos, comenzaron a definirse. Una joven solitaria, observada desde lejos. Risas apagadas cuando pasaba. Una hermana que sonreía en público pero la despreciaba en privado. Castigo sin motivo, clases canceladas, promesas incumplidas. Y sobre todo, el vacío. Una vida sin propósito, sin poder, sin voz. Lía apretó los puños. Elira no había sido malvada, ni débil. Simplemente, nadie le había dado la oportunidad de existir. Se levantó y se dirigió al rincón más olvidado de la biblioteca familiar. Allí, entre libros sin clasificar, encontró lo que buscaba, volúmenes antiguos sobre magia arcaica. Nada de eso estaba permitido para alguien sin afinidad elemental, pero ¿acaso eso importaba ahora? Pasó horas leyendo sobre sellos, antiguos rituales y teorías de energía sin canalizadores. Algunos textos hablaban de vínculos entre almas y mundos. Otros mencionaban líneas de tiempo alteradas por decisiones impensadas. Uno en particular la hizo estremecer. Cuando un alma ajena cruza el velo, el destino tiembla y la historia se reescribe. No sabía aún cómo ni por qué había llegado allí, pero algo le decía que su presencia estaba modificando los hilos de esa historia. Al día siguiente, mientras el cielo amanecía gris y silencioso, Elira se dirigió a los jardines interiores. Necesitaba espacio para pensar. Se sentó junto a un estanque helado, donde las flores morían con elegancia. Y entonces, lo sintió. Una presencia familiar. «¿Has vuelto?», dijo una voz masculina, detrás de ella. Elira no tuvo que girarse para saber quién era. «No he vuelto. Nunca debí estar allí». Kael caminó hasta su lado, sin prisa. Llevaba ropa informal, una capa corta y guantes sin bordes. Pese a todo, seguía pareciendo un rey en exilio. Y, sin embargo, lo hiciste. Se agachó para mirar el reflejo del agua. «Dime, ¿quién eres realmente?». Elira desvió la mirada. «Ya te dije mi nombre». «No hablo de eso», dijo él, con voz tranquila. «Hablo de lo que no dices. De la forma en que observas todo como si lo analizaras. Como si supieras más de lo que deberías». Silencio. «¿Qué te hace pensar eso?». Kael la observó de reojo. «Porque en este mundo, nadie pregunta como tú preguntas. Nadie calla como tú callas». Elira sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿La había descubierto? ¿O solo la estaba probando? «No soy una amenaza», murmuró ella. «No sé qué soy todavía, pero no quiero hacer daño a nadie». Kael se incorporó. «Entonces no huyas. Cuando uno huye, se convierte en blanco». Y se marchó sin esperar respuesta. Elira quedó sola, pero su mente hervía. Había abierto una puerta que no se cerraría con facilidad. Kael la había visto. No como una bastarda. No como una intrusa. La había visto como alguien real. Y eso, en ese mundo de apariencias y linajes, era más peligroso que cualquier hechizo. Los rumores se extendían como fuego sobre aceite. Decían que la familia real ofrecería un baile en honor al aniversario de la paz entre los reinos de Virelia y Talión. Una ocasión para alianzas políticas, promesas veladas, y matrimonios convenientes. Elira lo supo por los susurros de las criadas. Como siempre, su nombre no estaba en la lista de invitados. Ni siquiera le informaron oficialmente. Sin embargo, cuando escuchó que su hermana Selene representaría a la casa Beylan como futura prometida del príncipe Kael, algo en su interior se quebró. No era celos. Era una punzada de fatalidad. Recordó entonces un detalle de la novela: el baile era el punto de inflexión.
Allí, Kael conocía definitivamente a la protagonista y comenzaba la historia de amor central. Todo lo que viniera después, traiciones, guerras, sacrificios, se decidía esa noche. Y ella no debía estar allí. Pero Elira ya no era solo Elira. Era alguien que se negaba a quedar al margen de su propia existencia. Pasó 2 días en la biblioteca, buscando un conjuro de ilusión. No magia ofensiva, no manipulación. Solo una niebla ligera que velara su rostro, su voz, su aura. Algo que la hiciera invisible, y visible a la vez. Funcionó. No del todo, pero lo suficiente. La noche del baile, apareció en el salón con un vestido antiguo que perteneció a su madre. Azul oscuro, de mangas largas, con un hilo de plata que lo cruzaba como estrellas en una constelación. Llevaba el cabello recogido y los labios apenas pintados. Parecía salida de un sueño olvidado. Los nobles no la reconocieron. Solo susurraron. ¿Quién es? ¿De qué familia viene? ¿Será una princesa extranjera? Ella no respondía. Solo caminaba, observando, viviendo una historia que no le pertenecía. Hasta que lo vio. Kael. Vestía de negro y oro, con una capa real corta sobre el hombro izquierdo. Hablaba con diplomáticos, sonreía con mesura, pero sus ojos recorrían el salón con impaciencia. Hasta que se cruzaron con los de ella. Él se detuvo. Y entonces, caminó hacia ella. ¿Bailas? La pregunta fue directa, como si ya se conocieran. Como si la estuviera esperando. Elira asintió, sin atreverse a hablar. Si su voz delataba su identidad, el hechizo se rompería. Bailaron en silencio. No había palabras, solo el lenguaje de los cuerpos que se reconocen. Él la guiaba con firmeza, ella lo seguía con una naturalidad que no podía fingirse. Por un instante, el salón desapareció. No había nobles, ni guerra, ni nombres. Solo 2 almas en medio de una melodía suave, girando como hojas llevadas por el viento. Tu silencio dice más que 1000 voces, susurró Kael. Ella bajó la vista, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando la música terminó, él la sostuvo un momento más de lo necesario. ¿Quién eres? El hechizo empezó a quebrarse. El aire vibró. Un destello de magia saltó de sus dedos. Elira dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. La ilusión cayó como un velo arrancado por la tormenta. Y entonces, todos la vieron. Los murmullos estallaron. ¿La bastarda? ¿Ella estaba aquí? Impensable. El rostro de Selene, desde la escalinata, se contrajo de furia. Pero Kael no se movió. «Eres tú», dijo, casi en un susurro. Elira apenas alcanzó a sentir antes de girarse y correr, cruzando el salón entre rostros horrorizados y miradas llenas de desprecio. No lloró. No esa noche. Porque mientras huía, una sola pregunta palpitaba en su mente, como un latido inevitable. ¿Por qué no me detuviste, Kael? Las puertas del salón se cerraron tras ella como un juicio. Elira corrió sin mirar atrás, cruzando pasillos dorados que ahora le parecían corredores de vergüenza. Afuera, la noche era más oscura que nunca. Nadie la siguió. Ni siquiera él. Esa fue la herida más profunda. Regresó a Belseria en un carruaje sin escolta, con la capa sucia y los labios apretados. La mansión dormía, ajena al escándalo que, al amanecer, ya ocuparía cada rincón de la nobleza. No tardaron en llegar los rumores. Que se había disfrazado. Que había usado magia prohibida. Que había intentado seducir al príncipe. Nadie habló del baile. Nadie mencionó cómo Kael la había elegido entre todos. La familia Beylan no tardó en reaccionar. Su hermana Selene la llamó al salón principal, donde el duque, imperturbable, la observó como si no fuera más que un objeto defectuoso. «Has arrastrado nuestro apellido al barro», dijo Selene con una sonrisa pulida. «Esta vez, ni tu silencio podrá protegerte». El castigo fue rápido, confinamiento en sus aposentos y aislamiento de cualquier comunicación mágica. Pero Elira no necesitaba noticias oficiales. Sabía cómo funcionaba ese mundo. Sabía que, en los días siguientes, Kael y Selene compartirían apariciones públicas para restaurar la imagen real.
Sabía que todo el mundo asumiría que había sido una farsa, un intento desesperado por llamar la atención. Y lo más hiriente era que Kael no había dicho nada. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Nada. El corazón que empezaba a latir por él se fue apagando con lentitud. En su lugar, creció la sospecha. El dolor. Una tarde, mientras revisaba el escritorio que le habían dejado sin vigilancia, encontró una carta sin sello. No era para ella. Era de Selene, dirigida a Kael. No olvides nuestra promesa. El incidente con mi hermana menor será manejado discretamente, tal como acordamos. La alianza entre nuestras casas sigue en pie. Elira leyó esas líneas una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Había sido un juego. Un juego para provocar a su hermana, para probar a los nobles. Tal vez Kael nunca la vio realmente. Tal vez su atención fue solo una herramienta, un experimento social disfrazado de galantería. No podía quedarse allí. Con ayuda de un viejo sirviente que aún le guardaba cierto respeto, logró salir de la mansión una madrugada. Se llevó pocos objetos, el libro de magia arcaica, la carta y un anillo sin valor, que había encontrado en la biblioteca. Su destino era incierto, pero escuchó hablar de un mago exiliado en las tierras grises. Alguien que, decían, podía ver más allá de lo visible. Alguien que comprendía lo que era vivir entre mundos que no te aceptan. Viajó durante semanas, cruzando aldeas que jamás la nombraron. Aprendió a moverse sin ser vista, a cambiar su nombre, a esconder sus recuerdos como si fueran cenizas. Y una noche, bajo una tormenta que parecía querer arrancar el cielo, llegó a una cabaña escondida entre ruinas y abedules. Golpeó la puerta. Busco respuestas, dijo con la voz firme, la primera vez que hablaba sin miedo desde su caída. Un anciano de ojos blancos la observó desde la penumbra. Tú no perteneces aquí, murmuró. Lo sé, respondió ella. Pero tampoco tengo a dónde volver. El hombre asintió lentamente. Entonces es momento de que aprendas a quedarte. Y la dejó pasar. Elira entró al umbral sin saber que, al otro lado, no solo encontraría poder, sino también la verdad que lo cambiaría todo. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Elira despertaba antes del alba y entrenaba hasta el anochecer. El anciano que la había recibido, un mago sin nombre, expulsado por practicar sabiduría prohibida, no mostraba compasión ni palabras suaves. La magia no nace, le dijo un día, arrojándole un tomo polvoriento. Se arranca del mundo como fuego del hielo. Y tú, extranjera, no tienes raíces. Tendrás que forjar las tuyas. Bajo su guía, aprendió a sentir la energía sutil de las cosas. No canalizaba como los nobles, que nacían con elementos afines. Ella aprendía a absorber el poder del entorno, a usar el vacío como puente. Cada hechizo le costaba más que a cualquier otro. Cada éxito, sin celebración. Pero no se rindió. Y una noche, al concentrarse profundamente, sintió por primera vez algo diferente. No era magia. Era una imagen, un palacio en ruinas, un jardín cubierto de cenizas, y al centro, Kael, solo, arrodillado, con la corona en el suelo. El anciano notó su agitación. Estás vinculada al futuro, no al pasado. ¿Qué significa eso? Él no respondió. Pero en las semanas siguientes, le reveló la verdad que tanto temía. Este mundo no es una ficción. Es una bifurcación del tuyo. Alguien escribió esta historia no como fantasía, sino como advertencia. Elira comprendió entonces que la novela que había corregido en su mundo no era solo una obra mal escrita. Era un eco. Un mensaje no comprendido. Un reflejo de un universo que pedía ser salvado. Y ella, había sido arrastrada por esa línea incompleta. Por una historia sin final. Mientras tanto, en la capital, Kael vivía bajo la sombra de su propio silencio. Desde el baile, su reputación había oscilado entre la admiración y la sospecha. Defender a una bastarda no fue perdonado tan fácilmente, y aunque intentó calmar las aguas, los nobles ya desconfiaban. Selene, por su parte, no tardó en retomar su papel de futura reina. Sonriente, perfecta, venenosa. Pero Kael no dormía tranquilo.
Cada noche leía una y otra vez el diario que había comenzado semanas antes del baile. Allí había escrito cosas que jamás dijo. Dibujos de una chica de ojos grises, de frases que no pudo pronunciar. Pensamientos que no se atrevió a mostrar. Una noche, sin poder resistir más, envió a sus mejores rastreadores. Encuéntrenla, ordenó. Vayan más allá del reino si es necesario. No volveré a perderla. Poco a poco, rumores comenzaron a llegar, una joven que manipulaba hechizos sin linaje. Una forastera que hablaba con acento noble, pero sin pasado. Una sombra entre aldeas, que aprendía magia antigua. Kael salió en su busca con una escolta mínima. No como príncipe, sino como hombre. Dejó atrás las cortes, las máscaras, los salones. Solo llevaba su espada. Y su culpa. El destino ya no era una historia escrita. Ahora, lo escribían ellos. La frontera entre reinos temblaba bajo tensiones ocultas. Virelia se desmoronaba en silencio, mientras la nobleza jugaba con alianzas y traiciones. La desaparición de Kael había provocado un vacío en la corte. Selene, astuta, asumió su ausencia como una señal de debilidad. Se proclamó regente temporal del trono y comenzó a tejer alianzas con clanes que jamás habían sido bienvenidos. El reino se llenó de espías. Las rutas se volvieron peligrosas. El pueblo murmuraba sobre una guerra silenciosa que se gestaba bajo el oro y el mármol. Mientras tanto, en las tierras grises, Elira completaba su entrenamiento. Ya no era la bastarda ignorada. Ni la editora de un mundo lejano. Era otra cosa. Alguien que había aprendido a canalizar magia sin linaje, a leer los signos del destino en las estrellas apagadas. Había transformado la fragilidad en poder, y el abandono en decisión. Pero el corazón seguía roto. Hasta que una tarde, mientras meditaba bajo un árbol que no perdía sus hojas, lo sintió. Kael. Herido, solo, cerca. Lo encontró en el bosque, recostado contra una roca, con la ropa empapada y la mirada febril. Había sido atacado por bandidos del norte. Su espada estaba rota. Su orgullo, también. Al verla, sus labios se movieron apenas. Lía. Ella dudó. Podía dejarlo allí. Podía vengarse del abandono, de la humillación, de las mentiras. Pero no lo hizo. Lo llevó de vuelta a la cabaña, donde el anciano curandero lo atendió sin preguntas. Durante días, Kael osciló entre la fiebre y la lucidez. Murmuraba su nombre. A veces, decía cosas sin sentido, que no sabía cómo protegerla, que no merecía otra oportunidad, que todo había sido un error suyo. Y cuando por fin abrió los ojos con claridad, Elira estaba sentada a su lado, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. ¿Por qué me buscaste?, preguntó, sin rodeos. Kael tardó en responder. Porque no podía respirar sin saber si estabas bien. Porque cada palabra que no dije me pesaba más que 100 coronas. Porque el mundo entero me pedía que te olvidara, y yo solo quería encontrarte. Ella lo miró con calma, pero en sus ojos aún había dolor. Leí la carta. De tu promesa con Selene. Kael frunció el ceño. ¿Qué carta? Elira sacó el papel arrugado de entre sus cosas y se lo tendió. Él lo leyó, y su rostro se tensó. Esta no es mi letra. Alzó la vista, dolido. Nunca te prometí nada. Ni a ella, ni al consejo. Esa carta fue una trampa, para que tú te alejaras de mí. Elira sintió que el mundo giraba. Todo lo que creyó real, la herida que había alimentado durante meses, había sido una mentira. Un engaño cuidadosamente sembrado. Entonces, ¿por qué no me detuviste?, susurró. Kael la miró a los ojos. Porque fui cobarde. Pensé que si desaparecías, estaría más cerca del trono. Pensé que te estaba protegiendo de lo que yo mismo no sabía manejar. Pero todo eso fue miedo. Miedo de sentir lo que sentía por ti, y que no fuera suficiente para salvarte. Elira no dijo nada. El silencio fue largo, pesado, y entonces, una lágrima cayó, lenta, sin rabia. Tú no me rompiste, Kael. Me rompió el mundo al que tú también perteneces. Él se arrodilló ante ella, con la mano sobre el corazón.
Entonces déjame ayudarte a reconstruirlo. Ese mismo día, los tres, Elira, Cael y el viejo maestro, regresaron a la capital, disfrazados, infiltrándose entre las sombras. El reino ardía. Selene había tomado el control y buscaba coronarse, incluso sin el respaldo real. Pero no contaba con lo que venía. No contaba con Elira. Esa noche, bajo el salón donde todo comenzó, Elira apareció sin disfraz. Con una capa negra y un sello mágico sobre la frente, invocó el primer círculo de fuego antiguo. Mi nombre es Elira Beylan, dijo, con voz clara. Bastarda por nacimiento. Ignorada por linaje. Pero soy la legítima guardiana del destino que ustedes torcieron. Y he venido a corregirlo. Los nobles callaron. El fuego la rodeó. Cael, a su lado, alzó su espada. Y el reino, por fin, comenzó a recordar su verdadero nombre. La batalla no fue de espadas ni de sangre. Fue de verdades. El regreso de Cael, con Elira a su lado, sacudió los cimientos del Consejo Real. Algunos lo tomaron como un acto desesperado, otros, como una señal de que la historia aún no había terminado. Pero lo que selló el cambio fue la revelación. Cael, durante la audiencia frente a los grandes clanes, no se limitó a reclamar su lugar como heredero. Abrió su diario. Y leyó. Ella apareció sin aviso, como una sombra entre la niebla. No supe qué sentí al verla, solo que el mundo pareció moverse de forma diferente desde entonces. Su nombre es Elira, y aunque no lo sepa, ya forma parte de mí. Sus palabras cayeron como pétalos. Lentas, precisas, imposibles de ignorar. Si la pierdo, no será culpa de la corona, ni de la magia. Será mía. Y esta vez, no pienso callar. Selene, acorralada por los nobles y desenmascarada como autora de las cartas falsas, intentó resistir. Alegó traición, manipuló verdades. Pero todo se volvió en su contra. Las pruebas eran claras. Su ambición había sobrepasado los límites, y los clanes ya no estaban dispuestos a seguir a una marioneta. El consejo votó. El título de regente fue revocado. Cael fue reconocido como heredero pleno, y con él, Elira. No fue una proclamación pública. No hubo fiesta ni trompetas. Solo un momento íntimo, días después, bajo los cerezos del jardín interior. Cael tomó su mano. Elira. No me debes nada. Puedes irte cuando quieras. El reino no es una jaula. No serás otra joya decorativa de la corte. Solo quiero saber si aún hay espacio para mí en lo que construyas. Elira lo miró en silencio. Había imaginado tantas veces ese momento. En otros finales, lo habría rechazado por orgullo. En otros, habría corrido a sus brazos sin pensar. Pero ese mundo ya no era una novela. No te necesito para ser fuerte, le dijo. Pero quiero que estés cuando decidas ser vulnerable. Cael asintió, con una sonrisa que por fin no era una máscara. Entonces lo estaré. Siempre. Se abrazaron con la calma de quienes no temen volver a caer. Y cuando sus labios se encontraron, el pasado se disolvió, y el futuro se tejió entre promesas nuevas. No fue un final perfecto. Fue un comienzo verdadero. Un año después, el reino respiraba en paz. Virelia se había transformado. No por guerras, ni por conquistas, sino por la fuerza de quienes decidieron cambiar la historia que les fue impuesta. Elira caminaba por los jardines del Palacio de los Mil Escudos, ahora cuidados con esmero. Los mismos árboles que una vez presenciaron su humillación ahora guardaban silencio ante su paso, como reverenciando la nueva reina que jamás fue escrita en las páginas del destino. Sí, reina. Pero no por linaje. Por decisión. El pueblo la había aceptado lentamente, no por la sangre que corría en sus venas, sino por lo que hizo con ella. Por las palabras que eligió, por la justicia que defendió. La coronación fue discreta, como ella quiso. Sin oro excesivo. Sin máscaras. Sin alianzas forzadas. Cael, a su lado, había dejado atrás su capa heredada. Ahora llevaba la corona con ligereza, como un hombre que entendía el peso del poder, y lo compartía. ¿Te arrepientes? Le preguntó una mañana, mientras paseaban entre los cerezos en flor.
Elira sonrió. ¿De qué? ¿De morir en otro mundo? ¿De vivir en este? ¿De amarte a pesar de todo? ¿De quedarte? Ella lo miró con ternura. No me quedé. Elegí quedarme. No es lo mismo. En la torre más alta del castillo, convirtió una vieja sala en su refugio personal. Allí escribía, día tras día, una crónica secreta. No un diario, no un reporte de la corte. Una historia. La suya. Narrada con honestidad, con sombras y luz, con silencios y gritos. Una historia que no buscaba gloria, solo verdad. La tituló, Entre sombras y destinos. Nadie sabía que el último capítulo ya estaba escrito. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, escribió, sabrá que el destino puede romperse, reescribirse y volver a empezar. No importa cuán pequeña creas ser en tu historia, si decides tomar la pluma, ya eres protagonista. Cerró el libro con delicadeza. Kael entró, sin anunciarse. Siempre sabía cuando ella había terminado una página importante. ¿Final feliz?, preguntó, acercándose. No. Ella tomó su mano. Final real. Él la besó en la frente, y juntos se asomaron al balcón donde el sol comenzaba a caer, cubriendo el reino con un resplandor cálido. Y así, entre magia y silencio, se cerró la historia. No como un cuento de hadas, sino como una vida elegida.